Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema del cuadro clínico del síndrome de Sjögren. Pues mi nombre es Paola López López y soy residente de primer año de reumatología. Bueno, dentro del contenido de esta plática pues veremos lo que es las características clínicas de síndrome de Sjögren, sus principales manifestaciones glandulares a nivel ocular, oral y entre otras, como lo vamos a ver que va a ser a nivel de nariz, piel y vagina. Y pues también vamos a hablar de pues, los criterios diagnósticos y el diagnóstico. Y bueno, iniciando con las características clínicas del síndrome de Sjögren, tenemos que este es una exocrinopatía en el que el 80% de los casos va a resultar en lo que es la sequedad de boca y ojos y también se va a presentar fatiga y artralgia. Tiene un efecto muy importante en lo que es la calidad de vida, principalmente porque estos pacientes llegan a presentar una fatiga que les resulta ser incapacitante para realizar sus actividades de la vida cotidiana. Hasta un 90% puede presentar lo que son los síntomas zika, como es el ojo seco y la xerostomía. Un 50 al 60% pueden presentar síntomas sistémicos y algo importante es que generalmente el 90% de los pacientes van a tener un curso benigno de la enfermedad y solamente se ha reportado que hasta un 5 al 10% pueden presentar lo que es una complicación, principalmente lo que es la neoplasia linfoide. Dentro de las características clínicas del síndrome de Sjögren, pues tenemos que es una enfermedad que va a progresar muy lento en la mayoría de los pacientes, aún en ausencia de tratamiento. Esta progresión puede ir hasta 10 años, se ha documentado que podemos tardar hasta 10 años cuando ya se hace el diagnóstico. No hay un deterioro rápido de la función tanto a nivel de las glándulas lagrimales o salivales. Tampoco hay cambios dramáticos en los marcadores o actividad sistémica de la enfermedad. Y la infiltración linfocítica de las glándulas salivales se ha visto que aumenta después de un intervalo de 10 a 12 años. En cuanto a la progresión, tenemos que inicialmente se presenta como una enfermedad autoinmune específica de un órgano, principalmente afectando tanto las glándulas salivales y lagrimales, y puede progresar a una enfermedad autoinmune sistémica afectando varios órganos, en donde se presentan distintos marcadores de la enfermedad que vamos a ir viendo más adelante. Y ya por último, pues puede llegar a presentarse en hasta un 5 al 10% una enfermedad linfoproliferativa, que pues sí obviamente se asocia a un peor pronóstico. Y el pronóstico, pues bueno, en general como lo mencionaba, pues es un pronóstico bueno en el 90% de los casos y se ha visto que la esperanza de vida pues va a ser similar a la de la población general. Sin embargo, hay que tener consideración que pacientes con alta actividad de la enfermedad sistémica, que presenten además vasculitis e hipocomplementemia, pues sí en ellos aumenta lo que es la mortalidad. Y bueno, dentro de las manifestaciones glandulares aquí en este cuadro, pues se muestra la prevalencia de cada una de ellas en pacientes con síndrome de Sjögren. Tenemos que la boca seca se presenta en hasta un 90% de los casos, el aumento del volumen de la glándula parotidia en hasta un 50% de los casos, ojo seco en un 95%, la piel seca en un 10% o menos del 10%, y también podemos encontrar lo que es manifestaciones a nivel del tracto respiratorio superior como tos seca en un 20% y la dispareunia en un 40%. A nivel de la piel pues también podemos encontrar vasculitis cutáneas como es la púrpura palpable, que se puede encontrar en un 10% de los pacientes y se va a asociar en pacientes que tengan crioglobulinemia. Dentro de las manifestaciones oculares, pues tenemos que estas van a estar producidas por una disminución en la producción acuosa en las glándulas lagrimales. Esto por una infiltración linfocítica periductal a nivel de estas glándulas orbitarias y accesorias. Se va a presentar lo que es una queratoconjuntivitis seca y situaciones que van a exacerbar estos síntomas, pues hay que tenerlos en cuenta y de estos pues es la corriente de aire, también la humedad baja, la lectura y la visualización
de un monitor de computadora también pueden observar estos síntomas. Dentro de las manifestaciones de ojo seco podemos encontrar ardor, picazón, sensación de cuerpo extraño, dolor, fotofobia, también acumulación de filamentos mucosos a nivel del canto interno, disminución de la agudeza visual y eritema. Dentro de las complicaciones podemos encontrar lo que es la conjuntivitis bacteriana, abrasión, ulceración y perforación corneal. Y bueno, dentro de las pruebas diagnósticas que nosotros tenemos para evaluar la afectación a nivel ocular, tenemos el test de Schimmer, que este nos va a permitir valorar lo que es la disminución en la producción de lágrima. Tenemos el test de Schimmer 1 y el test de Schimmer 2, perdón. Generalmente pues se utiliza el 1 y hay una versión modificada del test de Schimmer 1 que es cuando utilizamos algún anestésico. Y para valorar lo que es el daño a nivel de la córnea y conjuntiva, pues utilizamos las tinciones. Dentro de estas pues tenemos la rosa de Bengala, la fluoresceína y el verde de lisamina. Aquí nada más hay que tener en cuenta que pues la rosa de Bengala ya casi no se usa porque pues les produce dolor a los pacientes. Y bueno, aquí tenemos lo que es el test de Schirmer. Este va a tener una sensibilidad del 77% y una especificidad del 72%. El test de Schirmer 1 pues va a medir cuantitativamente la formación de lágrimas mediante la colocación de papel filtro en el saco conjuntival. Y como vemos en la imagen, se coloca esta tira que mide aproximadamente 30 milímetros. Se le pide al paciente que cierre los ojos y por 5 minutos nosotros vamos a esperar a que pues ver cuánto flujo se produjo. Si se produce menos de 5 milímetros o si se pinta menos de 5, pues nos va a hablar de una prueba positiva. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que hasta un 20% puede producirse falsos positivos. Y la prueba la prueba de Schirmer modificada es aquella que se le aplica al paciente un anestésico, y esto para inhibir la secreción refleja producida por la glándula lagrimal principal. Entonces, pues esta técnica modificada solamente va a medir el flujo de la lágrima, el flujo de la glándula lagrimal basal, ¿no? No se va a medir el que se proporciona con un estímulo de reflejo. Y en el test de Schirmer 2, pues se va a estimular la superficie nasal con un aplicador de algodón y se va a medir posteriormente la producción de lágrimas reflejas. Dentro de las tinciones pues tenemos la tinta verde de lisamina, la fluoresceína y la rosa de Bengala. El tinte verde de lisamina pues se va a utilizar para teñir las superficies epiteliales que carecen de mucina. La fluoresceína va a pintar lo que son las áreas de disrupción celular en la superficie ocular, y la rosa de Bengala tiñe células muertas o degeneradas. Sin embargo, pues hay que tener en consideración que pues esta puede ser dolorosa, y pues se ha demostrado también que puede producir efectos tóxicos a nivel de la córnea. Por eso nada más generalmente si se llega a usar solamente se utiliza a nivel de la conjuntiva, al igual que lo que es el tinte verde de lisamina. La fluoresceína se utiliza para pintar lo que es la córnea, ¿no? Entonces, pues sí, en sí estas tres tinciones nos van a mostrar lo que es la integridad de la superficie corneal y de la conjuntiva. Y bueno, en estas imágenes podemos ver en la imagen del lado derecho, lo que es la tinción con rosa de Bengala a nivel de la conjuntiva, en donde pues se tiñen estas células epiteliales muertas. Y a nivel, en las imágenes del lado izquierdo podemos ver lo que es el tinte con verde de lisamina, en de igual forma podemos ver cómo se tiñen estas células a nivel de la conjuntiva. Una vez ya teñido lo que es la superficie ocular,
pues se tiene que valorar estas tinciones con lo que son distintos scores para darles un puntaje, ¿no? Estos scores, pues tenemos dos propuestos, que son el score de Van Bisterveld y el score de tinción ocular. En estos nosotros, pues principal, lo que tenemos que hacer o que tener en cuenta es que el ojo se va a dividir en tres partes, como se ve aquí en la imagen. Una a nivel de la conjuntiva nasal, otra parte que sería a nivel de la córnea, y una tercera parte que sería a nivel de la conjuntiva, a nivel del lado temporal, ¿no? Y bueno, ya que se pone la tinción en cada una de estas partes, vamos a darle un puntaje, dependiendo de cómo se vaya pintando, ¿no? El score de Van Bisterveld lo hace, bueno, da su puntaje por medio del número de manchas que aparezcan. Si no aparece ninguna mancha, pues se le da un puntaje de 0. Si hay manchas esparcidas, se le da un puntaje de 1. Si hay manchas densas, un puntaje de 2. Y si hay manchas confluentes, pues se le da un puntaje de 3. Entonces, pues cada parte pues puede tener un puntaje del 0 al 3. Y bueno, podemos tener ya sumándolo un puntaje, como se ve aquí, máximo de 9 puntos. Entonces la prueba de Van Bisterveld se va a considerar positiva cuando esta sea mayor a 4. Y de igual manera, pues el score de tinción ocular, pues igual va a dividir el ojo en tres partes, y cada parte pues va a ser calificada por medio de estos grados. Y aquí vemos que si aquí en lugar de manchas, lo que se va a calificar van a ser el número de puntos, ¿no? Entonces tenemos que a nivel de la conjuntiva, un grado 0 va a ser aquella que, que tenga de 0 a 9 puntos, un grado 1 aquella que tenga de 10 a 32 puntos, un grado 2 aquella que tenga de 33 a 100 puntos, y un grado 3 más de 100. Y la córnea se va a valorar de manera distinta. Un grado 0 va a ser aquella que no tenga ningún punto, un grado 1 de 1 a 5 puntos, un grado 2 de 6 a 30 puntos, y un grado 3 más de 30 puntos. En esta pues tenemos que de igual manera pues es un total de 9 puntos por cada parte que se está valorando del ojo. Sin embargo, aquí se suman también tres valores más, que va a ser también que se le va a dar un punto de más cuando se observen parches confluentes, también cuando se observe en el área papilar tinciones, y también cuando se puedan observar lo que son uno o más filamentos. Entonces tenemos un puntaje máximo de 12, ¿no? En el score de tinción ocular. Y esta prueba en cambio va a tener su positividad cuando esta sea mayor de 3 puntos. El diagnóstico diferencial del ojo seco se puede dividir en dos vertientes, que es aquellas causas evaporativas y aquellas causas que producen una disminución de la secreción acuosa a nivel de la glándula lagrimal. Dentro de las causas evaporativas, pues tenemos que la principal, que se va a hacer el diagnóstico diferencial, va a ser con la disfunción de la glándula meibomia. Dentro de otras, pues tenemos que tener en cuenta lo que son las enfermedades de los párpados y a nivel de la superficie ocular. También pacientes que tengan mala congruencia en nivel de los párpados. También la parálisis del nervio facial. También pacientes con enfermedad de Parkinson que tengan baja tasa de parpadeo. También se tienen que excluir lo que son causas extrínsecas que aumentan la evaporación, como lo son el tracoma, también el uso de gotas anestésicas tópicas, también el uso excesivo de gotas que contengan conservantes, también el uso de lentes de contactos y la conjuntivitis alérgica. Y dentro de las causas con disminución de la producción de lágrimas a nivel de las glándulas, pues va a ser pues la principal causa, pues el síndrome de Sjögren, como lo estamos viendo,
También muy importante, la edad, pacientes ya mayores de 60 años, pues hay que tener en cuenta que pues que la disminución de la producción lagrimal pues es muy importante. También el VIH, la sarcoidosis, linfoma, también una obstrucción del conducto lagrimal por formación de tejido fibrótico secundario a conjuntivitis repetitivas. También la diabetes mellitus nos puede llevar a lo que es una disminución acuosa. Y dentro de las drogas, los antihistamínicos, los betabloqueadores, los antiespasmódicos y también los diuréticos. Dentro de las manifestaciones orales vamos a tener que el paciente pues se va a quejar de lo que es de una incapacidad de tragar comida seca sin la ingesta de líquidos. También pueden presentar lo que es cambio en el sentido del gusto, generalmente pueden presentar intolerancia a alimentos ácidos y picantes, pueden presentar ardor en la boca y lengua, dificultad para hablar por periodos largos, y también tiene la necesidad de despertarse por la noche a tomar agua, ¿no? Por la boca seca. La saliva puede ser de consistencia espesa y pueden presentar labios secos. Y bueno, en el examen físico vamos a encontrar lo que es una mucosa oral eritematosa, seca, pegajosa. Podemos encontrar como en la imagen una lengua fisurada y caries dentales. Vamos a encontrarlas con un patrón diferente a lo que generalmente pues se suele manifestar. Aquí podemos encontrarlas a nivel de la parte cervical de los dientes y en la superficie lisa de los dientes, ¿no? Sitios que generalmente pues no son comunes que aparezcan caries. También como complicaciones podemos encontrar una candidiasis oral con una sequedad de boca macerera, atrofia papilar y un eritema parchado o difuso de la mucosa. También se puede encontrar como complicación una cialodenitis bacteriana. Esta generalmente va a ser por estafilococos. Puede haber un dolor agudo a nivel de alguna glándula salival. Puede haber lo que es trismo e inflamación sensible de la glándula salival afectada en este caso. Dentro de los métodos diagnósticos para evaluar lo que es la producción de saliva a nivel de las glándulas salivales, tenemos lo que es el flujo de saliva estimulado y el no estimulado. En el flujo de saliva no estimulado vamos a cuantificar el volumen producido de saliva en un periodo definido de tiempo. Aquí hay que tener en cuenta que los resultados pueden ser influenciados por la edad, el tiempo de duración de la enfermedad, también por las comorbilidades, la temperatura o algunos medicamentos. Y el flujo de saliva estimulado va a medir lo que es la cantidad de saliva producida después de haber masticado alguna goma de mascar o haber tomado un jugo de limón. Pues se dice que tiene una mejor correlación con los hallazgos histopatológicos y también con los cambios a nivel glandular estructurales. El flujo salival no estimulado, el paciente no debe haber bebido, consumido o masticado chicle 90 minutos previos al examen. Aquí el paciente pues va a vaciar la saliva cada minuto en una taza previamente pesada durante un periodo de 5 a 15 minutos. Se dice que esta prueba va a ser positiva o anormal cuando haya una producción de menos de 0.1 mililitros por minuto. Y bueno, dentro del flujo salival estimulado vamos a tener una mayor producción de volumen de saliva, y aquí se va a medir por expectoración o obstrucción de la saliva producida después de que el paciente mastica parafina o goma de mascar o que ha tomado pilocarpina 60 minutos antes del estudio. Aquí de igual forma pues se va a medir en un periodo de 5 a 15 minutos, y si este volumen es menos de 0.7 mililitros por minuto pues se considera una prueba positiva. Dentro de otros estudios que nosotros tenemos para evaluar la funcionalidad de las glándulas salivales, pues está la gamografía. Esta tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 78%. Esta, pues, como ya mencioné, evalúa la funcionalidad y también el parénquima de las glándulas salivales mayores, como son la submaxilar, la parótida y la sublingual.
Esto se realiza después de la administración intravenosa de pernectetato de sodio 99 y después pues se van a obtener imágenes secuenciales a nivel de la cabeza en un intervalo de 20 a 40 minutos. Esta gamografía pues tiene dos fases, una fase de absorción y una fase de excretora. En la fase de absorción pues se lleva a cabo la acumulación del marcador a nivel del parénquima glandular y en la fase excretora en esta pues se va a iniciar cuando se administra después de la administración de ácido cítrico y aunque el paciente toma ácido cítrico y aquí se va a ver eliminación del marcador por la cavidad oral y esto nos muestra también lo que es la integridad del sistema ductal. En síndrome de Sjögren podemos encontrar deterioro tanto de la excreción, también una disminución de la acumulación de los marcadores por destrucción de la glándula. Para valorar la gamografía de la glándula salival tenemos lo que es la clasificación de Schall. En esta aquí pues vemos que son 4 grados. En el grado 1, que es aquella que se considera normal, hay una rápida captación del trazador por las glándulas salivales en los primeros 10 minutos con una excreción posterior en los 20 a 30 minutos. Al final de la prueba, la actividad en la boca es mayor que en las glándulas salivales. Eso siempre tiene que pasar en estados fisiológicos, ¿no? La captación al final de la prueba, la actividad de este marcador pues va a ser mayor que en las glándulas salivales. En el grado 2, que es considerado leve, aquí hay una disminución de la concentración del trazador o una captación normal con un enlentecimiento en la secuencia de la prueba. Al final de la prueba, la actividad en la boca es inferior a lo normal igual que en las glándulas salivales. Y en el grado 3 o moderado, aquí hay un enlentecimiento con disminución tanto en la concentración y excreción del trazador, sin observarse al final la actividad en la boca. Y en el grado 4, que ya se considera grave, aquí hay una ausencia de la actividad glandular a lo largo de toda la prueba. Y bueno, en la gamografía de las glándulas salivales hay que identificar lo que es la anatomía que vamos a observar en este estudio. Y aquí como lo podemos ver en la imagen, el número 1 pues va a ser la mucosa nasal, el número 2 van a ser las glándulas parótidas, el número 3 las glándulas submaxilares, el 4 la captación correspondiente a lo que es la boca y la 5 es que es las glándulas tiroideas. Allí podemos ver una imagen donde es una gamografía normal, grado 1, en donde pues podemos ver que se aprecia una dinámica normal, tanto en lo que es la captación como en la excreción en los diferentes niveles anatómicos. El grado 2, pues aquí ya podemos ver una afección leve, en la que ya se puede observar un enlentecimiento en la excreción del trazador. Aquí en el grado 3, pues ya ahí está, aquí ya se ve mayor el enlentecimiento, tanto en la concentración como en la excreción del trazador. Y como podemos ver, no se observa ya actividad al final de la prueba a nivel de la boca. Y el grado 4 pues ya es una afectación grave en la que ya no se aprecia tanto actividad glandular a lo largo de todo el estudio. De las manifestaciones a nivel de las glándulas salivales tenemos que puede haber una hipertrofia en un 30 a 50 de los pacientes con síndrome de Sjögren. Esta hipertrofia pues puede ser, generalmente es firme, difusa y sin inflamación. Generalmente es bilateral y donde vamos a ver estos cambios va a ser más evidente a nivel de las parótidas y las submandibulares, como lo vemos aquí en la imagen, las parótidas y en la imagen de abajo una hipertrofia a nivel de las glándulas submandibulares. Cuando esta hipertrofia es dura, de consistencia nodular y se inflama de una manera aguda, pues aquí es muy importante hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Y bueno, una de las formas para nosotros hacer el diagnóstico diferencial puede ser dividiéndola en aquellas causas que producen una inflamación unilateral y aquellas que producen una inflamación bilateral.
Aquellas con inflamación unilateral de manera aguda puede ser por infecciones bacterianas, actinomicosis, también por una obstrucción mecánica del ducto de la glándula salival, y de manera crónica aquellos pacientes que presenten una cianidinitis crónica o también neoplasias a este nivel. Y de manera bilateral, en una forma aguda, generalmente son las infecciones virales, como son las producidas por el virus del Epstein-Barr o el citomegalovirus, y de manera crónica, infecciones como el VIH, hepatitis C, también la enfermedad, la enfermedad relacionada con la IgG4, diabetes mellitus, alcoholismo, anorexia, amiloidosis. Y bueno, otra forma también es de hacer el diagnóstico diferencial de acuerdo a su etiología, por ejemplo, infecciosas, pues las virales, las bacteriales, las producidas por hongos también. En autoinmunes, pues aquí entra el síndrome de Sjögren y también la granulomatosis con poliangiitis, que puede ser uno de los diagnósticos diferenciales. Inflamatorias, pues como la enfermedad relacionada con la IgG4. Y de las metabólicas está la bulimia, una diabetes mellitus no controlada, el alcoholismo ya con una enfermedad hepática y la hiperlipidoteinemia. Algo característico de las causas metabólicas es que van a producir una inflamación no dolorosa, bilateral, simétrica, y que a la palpación se encuentra pues no dura, suave. Y dentro de las causas neoplásicas está el linfoma y la leucemia, y también pues la sarcoidosis. Y también un diagnóstico diferencial importante es aquellos pacientes que recibieron tienen antecedente de radiación. Y bueno, dentro de otras manifestaciones que podemos encontrar va a ser a nivel de nariz, piel y vagina. En nariz podemos encontrar lo que es una mucosa nasal seca y atrofiada, que puede predisponer al paciente a un mayor número de sinusitis. También en piel pues encontramos una piel seca en un 23 al 68% de los pacientes. También vasculitis cutáneas en 10%, como es la púrpura palpable, que esta lo podemos ver en pacientes que tengan altos niveles de crioglobulinas. Y también otra característica en piel pues puede ser el eritema anular en un 9% y las úlceras cutáneas. En vagina pues podemos encontrar lo que es la sequedad, prurito y dispareunia. Y bueno, aquí a modo de ejemplo pues tenemos esas imágenes en las que aquí podemos encontrar lo que es la púrpura palpable. También esta imagen característica de una púrpura palpable, y siempre recordar que generalmente se van a asociar a crioglobulinemia, ¿no? Y pues también aquí vemos lo que es el eritema anular, muy característico también, y úlceras que se pueden presentar a nivel de miembros pélvicos inferiores, y esta se va a asociar a vasculitis de grandes vasos. Y bueno, entrando allá a lo que es el diagnóstico, dentro de los estudios de laboratorio, en la VH vamos a encontrar anemia, trombocitopenia, neutropenia en un 10 al 20% de los casos. El valor del PCR, pues generalmente en síndrome de Sjögren está normal, y cuando se eleva, pues hay que pensar más en una infección. Los niveles también de la beta-2 microglobulina suelen estar elevados. Puede haber ya en pacientes que tengan alteraciones sistémicas, afectación a órganos. Puede haber alteración tanto a nivel de la creatinina, podemos encontrar proteinuria, hipocalemia y alteración en el perfil hepático con elevación de las transaminasas. Pero esto pues suele encontrarse en un porcentaje mínimo, ¿no?, de los pacientes con síndrome de Sjögren. En el perfil inmunológico, pues tenemos en un 20 al 40 de los casos una hipergamaglobulinemia con una IgG que puede ir de 4 a 6 gramos sobre decilitro. Y también podemos encontrar lo que son las inmunoglobulinas monoclonales en un 20% de los casos, crioglobulinas en un 10 al 15%, y estas se van a asociar a un peor pronóstico, asociándose a manifestaciones sistémicas y a una enfermedad linfoproliferativa. Nada más para recordar, estas son proteínas que se precipitan a una temperatura de menos de 37 grados centígrados. También podemos encontrar lo que es la hipocomplementemia en un 10 al 25% de los casos,
con disminución tanto de C3 como C4. También se encuentra positivo el factor reumatoide hasta en un 50% de los casos, y esto también cuando se presenta pues se asocia a un peor pronóstico. Y los anticuerpos antinucleares pues son los que se encuentran con mayor frecuencia positivos en hasta un 90% de los casos, y los podemos encontrar hasta 20 años previos al diagnóstico. De estos, pues los más específicos para la enfermedad pues son los anti-Ro y los anti-La. Los anti-Ro se presentan en un 70% de los pacientes con Sjögren y los anti-La en un 50%. En este cuadro pues podemos observar los distintos anticuerpos que podemos encontrar en la enfermedad de Sjögren. Podemos encontrarlos principalmente los característicos de esta enfermedad, los anti-Ro y los anti-La. Los anti-Ro en un 50 al 70% de los pacientes, que se van a presentar en pacientes jóvenes, se van a asociar a una enfermedad pues más severa, también a mayor predisposición a manifestaciones extraglandulares, y también a predisposición a enfermedad linfoproliferativa. Los anti-La pues los podemos encontrar hasta un 40% de los pacientes, también se asocia con manifestaciones extraglandulares y con enfermedad linfoproliferativa. El factor reumatoide positivo en hasta un 74% de los pacientes siempre va a ir asociado a positividad con anti-Ro y anti-LA, y se va a asociar también a manifestaciones extraglandulares. Los anticuerpos anticitrulinados en un 10% de los pacientes se asocian a más en aquellos que tengan manifestaciones articulares. Los anticuerpos antimitocondriales en un 3 al 10% de los pacientes, y en estos pacientes podemos encontrar lo que es elevación de las enzimas hepáticas. Los anticuerpos anticentrómeros en un 3 al 27% se pueden encontrar positivos y se asocian muy frecuentemente a lo que es el fenómeno de Raynaud en estos pacientes con síndrome de Sjögren. Y el anticuerpo contra el receptor 3 muscarínico se encuentra en hasta un 80% de los pacientes y se va a asociar a lo que son manifestaciones de Zika. Dentro de los anticuerpos antinucleares tenemos los anti-Ro, que su blanco va a ser la proteína Ro52 y Ro60 presente en el ARN. Estos se pueden presentar de manera independiente sin estar asociados a positividad de los anti-La. El 12 al 20% pueden estar negativos, y su método de diagnóstico puede ser por inmunofluorescencia indirecta o por el ELISA. Generalmente la positividad de estos anticuerpos se asocia a manifestaciones sistémicas, y se ha encontrado en recién nacidos de madres con síndrome de Sjögren en los que presentan un bloqueo cardíaco congénito, esto por la transferencia placentaria de estos anticuerpos. Y bueno, dentro de los anticuerpos anti-La tenemos que su blanco va a ser la proteína LASSB, que se va a cargar del metabolismo del ARN. Estos se van a encontrar en un 50% de los pacientes en asociación con los anti-Ro. Es muy importante señalar que en un porcentaje muy pequeño los vamos a encontrar solos, de manera independiente. Este porcentaje puede ir de un 2.3 a un 7% sin asociación con los anti-Ro. Y bueno, estos anticuerpos se han asociado a mayor sintomatología de boca seca. Cuando se encuentran estos dos anticuerpos, los anti-Ro y los anti-La positivos, se van a asociar a un inicio precoz de la enfermedad, también a una mayor duración de esta, también a tumefacción de la parótida de manera recurrente, a esplenomegalia, a vasculitis y a mayor riesgo de linfoma. Dentro de otros anticuerpos que se presentan en síndrome de Sjögren están los anticuerpos contra el receptor muscarínico M3. Estos se pueden encontrar en síndrome de Sjögren primario y van a jugar un papel importante, ya que efectúan los efectos parasimpáticos pre y postganglionares en las fibras nerviosas, que van a regular lo que es el flujo de la saliva. La presencia de estos anticuerpos puede llevar a una hipofunción glandular por la reducción de la función exócrina de la glándula. La función de estos receptores pues se lleva a cabo cuando se lleva a cabo esta unión en las células acinares que inhiben la respuesta de calcio dependiente de acetilcolina, y esto va a hacer que se abra los canales que llevan a cabo el movimiento del agua a la luz del conducto.
Entonces, en pacientes que presentan estos anticuerpos, pues no se lleva a cabo este proceso y hay a la larga, se lleva a cabo una hipofunción de la glándula. Otro de los anticuerpos que pueden estar presentes van a ser los anticuerpos contra la proteína alfa-fodrina del citoesqueleto. Estos se pueden encontrar en hasta un 90% de los pacientes con síndrome de Sjögren. Sin embargo, también pueden estar presentes en pacientes con lupus. Son relativamente específicos para el diagnóstico, pero no tienen mejor sensibilidad y especificidad que los anticuerpos anti-Ro y anti-La en síndrome de Sjögren. Y bueno, encontramos este artículo que se nos fue proporcionado hace unos días, ¿no? Que la verdad me pareció muy interesante, en el que se correlacionaba nuevos anticuerpos con lo que es pacientes que tuvieran clínica de ojo seco. Estos anticuerpos nuevos que se han estado estudiados son estos, ¿no? Que es la triproteína 1 de la glándula salival, el anticuerpo contra la anhidrasa carbónica 6 y el anticuerpo contra la proteína secretora de la glándula parótida. Aquí en este estudio se incluyeron estos pacientes que tuvieran ojo seco, clínica de ojo seco, que tuvieran un score de tinción mayor a 3, de tinción ocular mayor a 3 y un test de Schirmer con un puntaje de menos de 5 milímetros. Fueron en un total de 136 pacientes. De estos 136 pacientes, 9 de ellos ya tenían diagnóstico de síndrome de Sjögren. 56 de estos fueron positivos para estos nuevos anticuerpos. Y aquí, como lo podemos ver en el diagrama de Venn, podemos ver que la mayoría de estos pacientes con ojo seco, el anticuerpo que más presentaron fue el anticuerpo contra la anhidrasa carbónica 6. 21 de ellos lo presentaron. 15 de ellos presentaron lo que fue el anticuerpo contra la proteína secretora de la glándula parótida. 9 de ellos presentaron anticuerpo contra la proteína 1 de la glándula salival. Uno de ellos presentó los tres. Uno de ellos presentó contra anticuerpo contra la anhidrasa carbónica 6 y el PCP. Y 3 de ellos presentó tanto el anticuerpo contra la glándula salival 1 y el PCP. Y bueno, aquí tenemos una tabla en donde se clasificaba los hallazgos correspondientes con síndrome de Sjögren primario, en síndrome de Sjögren secundario, con alguna otra enfermedad autoinmune y en las que no se conocía alguna enfermedad autoinmune. Y aquí lo que podemos ver es su correlación con los anticuerpos, que era lo que principalmente se buscaba en este artículo. Y podemos ver que en síndrome de Sjögren primario, los que con mayor frecuencia predominaron fueron los anticuerpos contra la proteína secretora de la glándula parótida. En los pacientes con síndrome de Sjögren secundario se vio que solamente uno tuvo la presencia del anticuerpo contra la proteína 1 de la glándula salival. En los pacientes con otra enfermedad autoinmune, el que mayor predominó fue el anticuerpo contra la anhidrasa carbónica 6. Y también en otras enfermedades no conocidas, pues fue el que también tuvo mayor predominancia, ¿no? El anticuerpo contra la anhidrasa carbónica 6. Y bueno, de forma resumida, en este estudio pues se correlacionó que los anticuerpos contra la anhidrasa carbónica 6 pues fueron los que mayor predominaron en este estudio, ¿no? En aquellos pacientes que tenían síntomas de ojo seco. Y pues también se correlacionó con los estudios que fueron el test de Schirmer y con el score de tinción ocular. Y aquí lo podemos ver como pues sí, la P fue significativa para tanto la correlación con los anticuerpos contra la anhidrasa carbónica 6 con el test de Schirmer y también con el score de la tinción ocular, pues se vio una P significativa. Entonces, la conclusión de este estudio es que estos anticuerpos pues sí se correlacionan con una hipofunción a nivel de la glándula y ya en estudios anteriores ya se había visto esta correlación. Entonces ahí se habla de que probablemente
normalmente estos anticuerpos los podríamos encontrar en una etapa pues temprana de los pacientes que van a desarrollar síndrome de Sjögren. Y bueno, ya entrando a los criterios de clasificación para lo que es el síndrome de Sjögren, tenemos los, los criterios del Consenso Europeo Americano, que estos fueron diseñados en el 2002. Estos tienen una sensibilidad del 93.5% y una especificidad del 94%. Estos criterios requieren del estudio histopatológico por biopsia y también de los anticuerpos. Y ya en el 2016 pues son los actuales criterios que usamos, que son los de la ACR EULAR del 2016, que juntaron los criterios diagnósticos del Consenso Europeo Americano del 2002 con los del ACR 2012. Estos tienen una sensibilidad del 95% y una especificidad del 96%. Dentro de los criterios de clasificación del Consenso Europeo Americano, tenemos que se va a constituir de 6 elementos. En el primero vamos a valorar los síntomas oculares haciendo estas 3 preguntas. Preguntándole al paciente si ha tenido todos los días síntomas persistentes de ojo seco molesto por más de 3 meses, si ha tenido la sensación recurrente de arena o grava en los ojos y si ha tenido que utilizar lágrimas sustitutas por más de 3 veces al día. Dentro de los síntomas orales también vamos a hacer 3 preguntas. La primera de ellas es que si ha tenido de manera diaria la sensación de boca seca por al menos 3 meses, por más de 3 meses, perdón, si ha tenido persistencia o recurrencia de inflamación a nivel de las glándulas salivales y si tiene que beber de manera frecuente líquidos para poder tragar comida seca. Y dentro de los estudios que vamos a poder realizar para ver signos oculares va a ser el test de Schirmer, en el que vamos a poder, se va a considerar positivo si tiene un valor de menos de 5 milímetros en 5 minutos. También podemos realizar la rosa de Bengala, en el que vamos a utilizar el score de Van Bisterveld, en el que un puntaje más de 4 se considera positivo. Histopatológicamente, pues vamos a hacer una biopsia, se realiza una biopsia a nivel de alguna glándula salival menor y aquí lo que vamos a encontrar va a ser la cialodenitis focal linfocitaria y vamos a evaluar lo que es el focus score, en el que si este es más de uno se considera positivo. A nivel de la funcionalidad de las glándulas salivales, pues podemos hacer lo que es el flujo de saliva no estimulado, en el que si este es menos de 1.5 mililitros en 15 minutos, pues se considera positivo. Y podemos utilizar también lo que es la gamografía salival y también la cialografía de la glándula parótida. Dentro de los anticuerpos podemos valorar lo que son los anticuerpos anti-Ro, anti-La, o pueden también incluirse cuando están los dos positivos. Y pues aquí sí es importante destacar que estos criterios piden como regla tener el hallazgo histopatológico y los anticuerpos. Para considerarse un síndrome de Sjögren primario, tiene que tener la presencia de 4 de los 6 elementos de la clasificación. De estos es importante que tenga al menos el elemento 4 y el elemento 5. Y el elemento 6, que son el 4 es el histopatológico y el 6 es el de los anticuerpos. O también puede tener presencia de por lo menos 3 de los 4 elementos objetivos, que es el 3, el 4, el 5 y el 6, que el 3 era con las pruebas oculares, el 4 los hallazgos histopatológicos, el 5 es lo que podemos encontrar a nivel de los test de estimulación de las glándulas salivales y el 6 pues los anticuerpos. Y se considera síndrome de Sjögren secundario cuando los pacientes que presentan además una enfermedad pues potencialmente asociada
Y bueno, para considerarse secundario tiene que tener, además de una enfermedad asociada, una presencia de los elementos 1 o 2, más 2 de los elementos, ya sea del 3, el 4 y el 5. Que el 3 son los signos oculares, el 4 sería los hallazgos histopatológicos y el 5 perdón, los test para valorar la estimulación de las glándulas salivales. Y bueno, el Focus Score lo que va a valorar va a ser los agregados linfocitarios a nivel de las glándulas salivales. Aquí nada más hay que tener en cuenta que un agregado se considera aquel en el que hay 50 linfocitos e histocitos por cada 4 milímetros de tejido glandular. Entonces aquí tenemos la clasificación. 0 es ausencia de infiltrado linfocítico, 1 es menos de un agregado linfocítico, 2 menos de 2 agregados linfocíticos y 3 2 o más agregados linfocíticos. Entonces aquí podemos ver en esta imagen cómo se puede observar la glándula salival normal y aquí ya podemos ver lo que aquí sería un foco, un agregado de linfocitos y aquí vemos otro, ¿no? Dentro de los criterios de exclusión que se proponen en esta clasificación está el antecedente de tratamiento con radiación de cabeza y cuello, la infección por virus de la hepatitis C, el VIH, un linfoma preexistente, la sarcoidosis, el uso de drogas anticolinérgicas y la enfermedad de injerto contra huésped. Pacientes que tengan estas enfermedades pues no van a entrar en los criterios de clasificación del síndrome de Sjögren y hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y bueno, continuando con los otros criterios de clasificación están los de la ASR regular 2016. En este pues primero tenemos los criterios de inclusión que van a constar primero de 5 preguntas, indagando acerca de manifestaciones de ojo seco y boca seca, en el que si se considera positivo, si se tiene alguna respuesta para sí de estas 5 preguntas. Además, pues también se puede considerar positivo si cumple uno de los elementos del cuestionario del índice de actividad de la enfermedad de la Liga Europea contra el Reumatismo. Generalmente pues va a valorar lo que son los manifestaciones sistémicas. Y bueno, aquí ya vemos los criterios diagnósticos que se realizan en aquellos pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Si vemos aquí, pues se les da igual un puntaje de más de 4, pues ya de más o igual a 4 se considera diagnóstico. Los elementos que tienen mayor puntaje van a ser los anticuerpos anti-SCA positivos que nos van a dar un puntaje de 3 y también los hallazgos encontrados a nivel de la biopsia de la glándula salival en el que pues un focus score más de 1 pues se considera positivo y da un puntaje de 3. También se valora el score de tinción ocular, que va a ser positivo cuando sea más de 5, aquí considera más de 5 en comparación con el Consenso Europeo Americano que lo considera positivo siendo más de 3, o utilizando el score de Van Bisterveld, lo considera positivo cuando sea más de 4 en al menos uno de los ojos y da un puntaje de 1. También el test de Schimmer también da un puntaje de 1 cuando es menos de 5 milímetros en 5 minutos. Y aquí también valora lo que es el flujo de saliva no estimulado, en el que aquí si es menos de 0.1 mililitros por minuto, pues igual da un puntaje de 1. Y aquí importante destacar, en comparación con el Consenso Europeo Americano, en cuanto a los anticuerpos, aquí solamente considera como positivo al anti-SCA, ¿no? No como lo hace los otros criterios que sí consideran a cualquiera de los dos como positivo. Dentro de los estudios de imagen para valorar las glándulas salivales tenemos el ultrasonido. Esta es una opción económica y no invasiva que va a valorar los cambios anatómicos de las glándulas, generalmente de las glándulas salivales mayores como son la parótida y las submandibulares.
El ultrasonido normal a nivel de las glándulas pues va a tener una estructura homogénea con mayor ecogenicidad en relación a los músculos adyacentes. Podemos encontrar en el síndrome de Sjögren áreas hipoecoicas y anecoicas que van a representar infiltración linfocitaria o inflamación, o también pueden ser dilatación del conducto intraglandular. En estadios avanzados podemos encontrar lesiones quísticas relacionadas con destrucción de la glándula. Este estudio va a tener una sensibilidad del 70 al 95% y una especificidad de hasta el 90%. Y bueno, aquí en estas imágenes podemos valorar en esta primera imagen lo que es una glándula parótida normal, en la que se ve el tejido homogéneo. Y aquí en estas dos imágenes podemos valorar ya imágenes hipoecoicas, así como una disminución del tejido glandular. Aquí vemos estas áreas hipoecoicas que se ven como un poco redondeadas, que pueden ser representativas de esa infiltración linfocitaria. Y aquí también podemos ver estas áreas hipoecoicas, ¿no? Y bueno, en el siguiente estudio tenemos que pues fue un congreso en donde se reunieron expertos en ultrasonidos de glándulas salivales, en donde pues se quería ver qué abnormalidades había en el ultrasonido de pacientes con síndrome de Sjögren primario. Dentro de los hallazgos que se iban a estudiar iba a ser la ecogenicidad, la homogenicidad, las bandas hiperecoicas, también el número de áreas hipoecoicas y anecoicas, la localización de estas áreas hipoecoicas, si había nódulos anormales, las calcificaciones, también si había un borde posterior visible, y también se quería valorar si con estos hallazgos se podía hacer un diagnóstico, correlacionarse con el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Y bueno, aquí en esta tabla tenemos la distribución de las distintas variables que se evaluaron a nivel de los hallazgos encontrados ultrasonográficamente de los pacientes con síndrome de Sjögren. Aquí nada más para destacar que se valoró tanto las glándulas parótidas y las submandibulares. Se hizo una primera lectura en la que se reunieron 60 expertos en lectura de glándulas salivales y una segunda lectura en la que solo participaron 5 lectores. Y aquí podemos ver que la ecogenicidad pues fue normal en gran parte de los pacientes con síndrome de Sjögren, aunque el porcentaje pues varía muy poco entre normal y abnormal. Ahí pueden estar los dos casi, pues se puede decir iguales, ¿no? Porque vemos aquí de un 58 en las glándulas parótidas en la primera lectura y un resultado abnormal en un 41.1, entonces realmente no hubo una gran diferencia. En cuanto a la homogenicidad, pues también no hubo una gran diferencia, sin embargo, pues sí hubo más pacientes en los grupos que tenían pues alteraciones en la homogenicidad. En cuanto a las bandas hiperecoicas, pues aquí sí la mayoría, o bueno, gran parte de los pacientes con síndrome de Sjögren presentaban menos del 50% de estas bandas, y el número de áreas hipoecoicas se presentó en hasta un 32.7% en más de 5 áreas. Sin embargo, aquí vemos que también pues gran parte no presentaba ninguna área ni hipoecoica o anecoica. Y en cuanto a la localización, pues se encontró con mayor proporción de manera aislada y difusa. Y nódulos normales, pues la mayoría no presentó nódulos no normales en hasta un 73.6%. Aquí sí hubo una mayor diferencia, ¿no? Y en cuanto a las calcificaciones, pues la mayoría no presentó calcificaciones. Sin embargo, en cuanto al borde posterior visible, pues igual aquí sí podemos ver una mayor mayor porcentaje de pacientes que sí lo presentaban, y pues sí había mayor proporción en la glándula submandibular.
Y bueno, en cuanto a los hallazgos encontrados y la posibilidad del diagnóstico de síndrome de Sjögren con estos valores, pues se encontró que se podía hacer el diagnóstico en aproximadamente un 34.4% de los pacientes, en donde se valoró la glándula parotidia, y en un 32% en pacientes que se valoró la glándula submandibular. Sin embargo, aquí vemos que pues el descarte pues igual es un poco alto el porcentaje, ¿no? En el que se podía hacer pues descartar esta patología con los signos ultrasonográficos encontrados. En la resonancia magnética la podemos utilizar en la modalidad tanto T1 como T2. Aquí podemos encontrar cambios en la arquitectura de la glándula salival e inflamación. Podemos encontrar múltiples focos hipointensos e hiperintensos de tamaño variable que pueden darnos una apariencia moteada o de sal y pimienta. También encontraremos dilatación del sistema ductual, que en T1 se puede ver hipointensa y en T2 hiperintensa. Hay cuatro patrones que se pueden ver en la resonancia magnética, que puede ser el grado 0 o normal, en el que hay un parénquima homogéneo; el grado 1, en el que hay una estructura reticular fina o nodular pequeña; el grado 2, donde hay un patrón nodular moderado; y el grado 3, con un patrón nodular grueso. Y bueno, aquí a modo de ejemplo podemos ver una imagen en T2, perdón, en donde pues vemos las dos glándulas parótidas con pues aumento de volumen, bordes irregulares y pues las imágenes hiperintensas dentro de la glándula. Y esta otra imagen pues es una proyección coronal, igual de una glándula parótida, en donde pues igual vemos un aumento de su volumen y estas imágenes hiperintensas. Otro de los estudios de imagen que tenemos es la cialografía por resonancia magnética. Esta nos va a permitir evaluar de manera dinámica los ductos. Podemos encontrar cialectasia y vamos a observar los conductos salivales en una etapa de reposo y posteriormente después de su llenado con una estimulación con ácido cítrico. Uno de sus inconvenientes es que es doloroso y puede presentarse infecciones. Y aquí tenemos una imagen de lo que es una cialografía por resonancia magnética, en donde vemos el conducto salival, y aquí vemos como pues ya está, hay una dilatación de este. Otro de los estudios que podemos utilizar para valorar las glándulas salivales pues es la TAC, en donde podemos ver calcificaciones puntiformes, como aquí lo vemos a nivel de la glándula parotidia, ¿no? Es uno de los hallazgos característicos en la tomografía. Y bueno, aquí en este recuadro se muestra pues las diferentes técnicas de imagen que nosotros tenemos al alcance, y pues tanto su sensibilidad y especificidad. El ultrasonido nos permite pues valorar lo que es la estructura, el volumen, también las áreas de inflamación y áreas de degeneración. Tiene una sensibilidad del 50 al 70% y una especificidad de más del 90%. La resonancia magnética pues igual nos permite valorar la estructura de la glándula, su arquitectura, las áreas de inflamación y hacer diagnóstico diferencial con algún tumor. Tiene una sensibilidad del 75 al 95% y una especificidad del 75 al 90%. También se encuentra pues la resonancia magnética, la cialografía por resonancia magnética, en el que pues aquí esta nos sirve para valorar la estructura de los ductos. Podemos encontrar cialectasias y pues igual evaluar la dinámica, ¿no?, de los conductos salivales. Tiene una sensibilidad del 96%, la especificidad no se conoce. Y por último la gammagrafía, que también ya la vimos, y esta pues igual nos va a permitir evaluar la funcionabilidad de las glándulas salivales. Tiene una sensibilidad del 72 al 98% y su especificidad pues aún no se conoce. Y bueno, ya para terminar tenemos los hallazgos histopatológicos, que bueno, esto se va a hacer por medio de una biopsia a nivel de la glándula salival menor, en donde se va a hacer una incisión lineal en el labio inferior del lado bucal. Para que la biopsia se considere exitosa se requiere que haya un número adecuado de glándulas, generalmente de 3 a 5, y también que se determine una puntuación de enfoque.
Esto es el número de agregados linfocíticos por cada 4 milímetros cuadrados de superficie glandular. Y bueno, lo que se considera el gol estándar es la visualización de la cianodenitis linfocítica focal a nivel de la glándula salival. Esta cianodenitis linfocítica focal van a ser agregados de más de 50 linfocitos en el área perivascular o periductal de las glándulas salivales. También podemos encontrar lo que son centros germinales y esto se va a asociar más al linfoma. Y bueno, en estas imágenes podemos observar en la primera imagen una glándula salival normal de características normales. Aquí ya podemos ver cómo empieza a haber un infiltrado linfocítico, sin embargo pues difuso. Aquí ya confluye un poco más, aquí ya se ven dos focos, ¿no?, de estos infiltrados, y aquí ya podemos ver una cianodenitis crónica con esclerosis, que ya esto se ve pues ya en unas etapas pues más avanzadas y pues obviamente pues con peor pronóstico. Y bueno, ya para concluir tenemos que los síntomas Zika van a ser los característicos de esta enfermedad, presentándose principalmente ojo seco y serostomía. Puede haber afectación también a nivel de piel, nariz y vagina, sin embargo estos en una menor proporción. Y actualmente el diagnóstico pues va a utilizar los criterios de la ASR regular 2016, los cuales van a tener una alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, pues también los criterios de clasificación del Consejo Europeo del 2002 siguen utilizando, y también su especificidad y sensibilidad pues es alta. Nada más aquí hay que tener en consideración que se tiene que tener como un criterio positivo pues los anticuerpos y los hallazgos histopatológicos. También pues los anticuerpos, los más sensibles y específicos en esta enfermedad van a ser los anti-Ro y anti-La, aunque como ya vimos hay otros, pues estos siguen siendo los que se incluyen en los criterios diagnósticos. Aquí hay que tener en cuenta que la ASR regular 2016 solamente cuenta como positivo a los anti-Ro y no a los anti-La, a diferencia de lo que hace el Consejo Europeo Americano, que considera positivo a cualquiera de los dos, o si están los dos positivos. Y pues actualmente pues también existen ya pruebas para la demostración tanto de afectación de glándulas salivales y lagrimales, que nos pueden ayudar también a hacer un diagnóstico de esta enfermedad, como son el test de Schimmer, las tinciones oculares, también técnicas de imagen como son el ultrasonido. El ultrasonido tiene una alta sensibilidad y especificidad, y la verdad por su bajo costo y pues puede ser un método diagnóstico que nos puede ayudar a llegar al diagnóstico de síndrome de Sjögren. Y siempre tener en cuenta pues que siempre se tiene que hacer diagnóstico diferencial con distintas enfermedades como neoplasias, enfermedades virales, otras enfermedades también autoinmunes. Y pues ya, esto sería todo por mi parte. Gracias por su atención.